En la iglesia, marido anunció su divorcio delante de todos, pero la esposa le respondió desde el altar. El sol de Guadalajara se filtraba a través de los vitrales de la parroquia de San Miguel, creando un mosaico de colores que danzaba sobre las bancas de madera pulida. Era un domingo por la mañana como cualquier otro, o al menos eso pensaba Elena Morales mientras ajustaba el collar de perlas que había heredado de su abuela. A sus 42 años conservaba esa elegancia natural que había conquistado el corazón de Ricardo 15 años atrás, cuando ambos eran jóvenes llenos de sueños y promesas. «Mamá, ¿puedo sentarme con mis amigos?», susurró Sofía, su hija de 14 años, señalando hacia las bancas del fondo, donde se agrupaban otros adolescentes. «Quédate con nosotros, mija. Es importante que estemos juntos como familia», respondió Elena con una sonrisa maternal, mientras alisaba el cabello castaño de su hija. Ricardo llegó pocos minutos después, imponente en su traje azul marino perfectamente planchado. Su presencia siempre causaba cierto revuelo en la congregación. Después de todo, era uno de los empresarios más exitosos de la ciudad, dueño de una cadena de ferreterías que había expandido por todo Jalisco. Los domingos en San Miguel eran casi una tradición familiar, una imagen que proyectaba estabilidad y valores sólidos ante la comunidad. «Buenos días, don Ricardo», saludó discretamente doña Carmen, una señora mayor que siempre se sentaba en la tercera fila. «Qué gusto verlo por aquí, como siempre». Ricardo asintió con cortesía, pero Elena notó algo diferente en su expresión. Había una tensión en su mandíbula que conocía bien, la misma que aparecía cuando estaba nervioso por algún negocio importante. Durante los últimos meses, esa tensión se había vuelto constante en casa, acompañada de conversaciones telefónicas susurradas y llegadas cada vez más tardías. «¿Todo bien?», le preguntó Elena en voz baja mientras se acomodaban en su banca habitual, la quinta fila del lado izquierdo. «Perfecto», respondió él sin mirarla, revisando su teléfono móvil a pesar de estar en el templo. Diego, su hijo de 12 años, se acomodó entre sus padres, ajustándose la corbata pequeña que Elena insistía en que usara los domingos. Era el vivo retrato de su padre. Cabello negro ondulado, ojos oscuros inteligentes y esa sonrisa traviesa que derretía corazones. Sin embargo, últimamente había notado las discusiones nocturnas de sus padres, esas conversaciones en voz baja que se interrumpían abruptamente cuando él o Sofía aparecían. El padre Mendoza subió al púlpito con su habitual serenidad. Era un hombre de 60 años, canoso y de mirada bondadosa, que había oficiado el matrimonio de Elena y Ricardo. Había bautizado a sus hijos y los había acompañado en cada momento importante de sus vidas. «Hermanos, hoy reflexionaremos sobre el valor del compromiso y la fidelidad en nuestras vidas», comenzó su sermón, sin saber lo profético que resultarían sus palabras. En un mundo donde todo parece desechable, donde las promesas se rompen con facilidad, debemos recordar que los lazos verdaderos se forjan en la adversidad y se fortalecen con el tiempo. Elena escuchaba atentamente, como siempre lo hacía. La iglesia había sido su refugio durante toda su vida, especialmente en los últimos meses cuando sentía que su matrimonio navegaba por aguas turbulentas. Había momentos en que Ricardo parecía un extraño, distante y preocupado por cosas que se negaba a compartir con ella. «El matrimonio», continuó el padre Mendoza, «es una promesa sagrada que trasciende las dificultades momentáneas. Es un compromiso que se renueva cada día, en las pequeñas acciones, en las palabras de amor, en el perdón mutuo». Ricardo se removió incómodo en su asiento. Elena lo notó y le tomó la mano, pero él la retiró discretamente, fingiendo acomodarse la manga del saco. Ese pequeño gesto fue como una puñalada para ella, una confirmación más de que algo estaba terriblemente mal. La congregación era numerosa ese domingo. Familias enteras ocupaban las bancas. Los Hernández con sus 5 hijos, los García recién llegados del rancho, los jóvenes Martínez que acababan de casarse el mes anterior. Todos conocían a los Morales, los respetaban y los veían como un ejemplo de estabilidad matrimonial y éxito profesional. Durante la colecta, Elena observó cómo Ricardo sacaba un billete de 500 pesos y lo depositaba en la canasta, como siempre lo hacía. Era generoso con la iglesia, había donado para la renovación del techo el año anterior y siempre apoyaba las actividades de caridad. Por eso resultaba tan incomprensible su cambio de actitud. «¿Papá está bien?», susurró Diego a su madre. «Se ve raro». «Está bien, mi amor. Solo un poco cansado del trabajo», mintió Elena, acariciando la cabeza de su hijo. Sofía, más perceptiva que su hermano menor, había notado las mismas señales. Las conversaciones interrumpidas, las miradas evitadas, la manera en que su padre ya no preguntaba por sus calificaciones o sus actividades escolares. Era como si hubiera construido una pared invisible alrededor de sí mismo. Cuando llegó el momento de la comunión, Elena se sorprendió al ver que Ricardo permanecía sentado.
Siempre comulgaban juntos, era parte de su rutina dominical desde que se casaron. Ella titubeó un momento, pero decidió levantarse sola, seguida por sus hijos. Al regresar a su lugar, vio que Ricardo estaba revisando nuevamente su teléfono. La pantalla mostraba varios mensajes, y aunque Elena no pudo leerlos desde su posición, notó una sonrisa fugaz en el rostro de su esposo antes de que guardara rápidamente el dispositivo. El padre Mendoza comenzó los anuncios parroquiales, como era costumbre al final de la misa. Habló sobre el festival de la patrona del mes siguiente, sobre las clases de catecismo para los niños, sobre la colecta especial para las familias necesitadas del barrio. Antes de terminar, dijo el sacerdote, me gustaría invitar a cualquier miembro de nuestra comunidad que tenga algo que compartir con sus hermanos en la fe, que se acerque. Como siempre decimos, esta es la casa de todos. Era una tradición ocasional en San Miguel. A veces alguien compartía un testimonio de fe. Otras veces se hacían anuncios comunitarios importantes. Elena recordaba cuando Ricardo había hablado desde el púlpito para agradecer por el éxito de su empresa y comprometerse a seguir apoyando a la comunidad. Para su sorpresa, Ricardo se puso de pie. Creo que tengo algo que decir, anunció con voz clara, dirigiéndose hacia el frente del templo. Elena sintió un vuelco en el estómago. No tenía idea de qué pretendía hacer su esposo, pero algo en su actitud le parecía ominoso. Los murmullos de curiosidad se extendieron por la congregación mientras Ricardo caminaba hacia el púlpito con paso firme. Buenos días, hermanos, comenzó tomando el micrófono que le extendió el padre Mendoza. Como muchos de ustedes saben, mi familia y yo hemos sido parte de esta comunidad durante muchos años. Hemos compartido alegrías, tristezas, celebraciones y dificultades. Elena se aferró a los bordes de la banca, sintiendo como el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. Sofía y Diego la miraron confundidos, sin entender qué estaba pasando. Hoy quiero ser honesto con ustedes, con esta comunidad que tanto respeto, continuó Ricardo, su voz resonando por toda la iglesia. Durante los últimos meses he reflexionado mucho sobre mi vida, sobre mis prioridades, sobre lo que realmente me hace feliz. El silencio en el templo era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el llanto de los bebés o el susurro de las páginas de los misales. Todos los ojos estaban fijos en Ricardo, quien parecía haber encontrado una confianza extraña para lo que estaba a punto de decir. He tomado una decisión muy difícil, pero necesaria para mi bienestar y mi futuro. Hizo una pausa mirando directamente hacia donde estaba su familia. He decidido divorciarme de Elena. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio del templo. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. Los murmullos de shock se extendieron como ondas por toda la congregación. Sofía dejó escapar un grito ahogado mientras Diego se quedó paralizado, sin comprender completamente lo que acababa de escuchar. Sé que esto puede parecer extraño, hacerlo aquí, en este lugar sagrado, continuó Ricardo, aparentemente ajeno al caos emocional que había desatado. Pero creo en la honestidad, en la transparencia ante nuestra comunidad. No quiero vivir en la mentira por más tiempo. El padre Mendoza se acercó discretamente al púlpito, claramente incómodo con la situación, pero Ricardo alzó una mano indicándole que no había terminado. Elena ha sido una buena esposa, una buena madre, pero las personas cambiamos, evolucionamos, y a veces los caminos se separan. He encontrado en otra persona lo que ya no podía encontrar en mi matrimonio: pasión, comprensión, una visión compartida del futuro. Elena se puso de pie temblorosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo la traición, sino la humillación pública, delante de toda la gente que la conocía y la respetaba. Era como si Ricardo hubiera decidido destruir no solo su matrimonio, sino también su dignidad. «Papá, ¿qué estás diciendo?», gritó Sofía, poniéndose de pie junto a su madre. Pero Ricardo parecía decidido a terminar su discurso. «Sé que algunos de ustedes no entenderán mi decisión, pero espero que con el tiempo puedan respetarla. La vida es corta y todos merecemos ser felices. Todos merecemos una segunda oportunidad en el amor». Doña Carmen se persignó escandalizada. Los Hernández se miraron entre sí con horror. Los jóvenes Martínez se tomaron de las manos, como si el anuncio de Ricardo pusiera en peligro su propia felicidad matrimonial. Era como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de la comunidad parroquial. Elena caminó lentamente hacia el pasillo central, sus piernas temblando pero su mirada fija en su esposo. Cada paso era un acto de voluntad, cada respiración un esfuerzo consciente. Los murmullos y las miradas de compasión de la congregación la acompañaban, pero ella mantenía la cabeza en alto. Ricardo la vio acercarse y por primera vez desde que había comenzado su discurso pareció vacilar.
Tal vez esperaba que ella saliera corriendo del templo, que se escondiera de la vergüenza. Pero Elena siguió caminando hasta detenerse al pie del púlpito, mirándolo directamente a los ojos. ¿Ya terminaste?, preguntó con voz clara, sorprendentemente calmada. El templo se sumió en un silencio aún más profundo. Todos esperaban ver a una mujer destruida, humillada, derrotada. Pero la Elena que estaba parada allí era diferente. Había algo en su postura, en su mirada, que hablaba de una fortaleza que ni ella misma sabía que tenía. Ricardo bajó del púlpito creyendo que su trabajo estaba hecho. Pero Elena subió los escalones hacia el altar, donde el padre Mendoza seguía paralizado por la incredulidad de la situación. «Padre, ¿puedo usar el micrófono?», preguntó Elena con una cortesía que contrastaba dramáticamente con el momento. El sacerdote, sin saber qué más hacer, asintió y le extendió el micrófono. Elena lo tomó con manos firmes y se dirigió hacia la congregación. Sus hijos la miraban desde la banca con los ojos llenos de lágrimas, pero también con algo que parecía orgullo ante la valentía de su madre. «Hermanos», comenzó Elena, su voz resonando con una claridad cristalina, «mi esposo acaba de hacer un anuncio muy personal delante de todos ustedes. Dice que cree en la honestidad y la transparencia». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. «Bien, entonces seamos completamente honestos y transparentes». Ricardo, que había comenzado a caminar hacia la salida, se detuvo en seco. Algo en el tono de voz de Elena, algo que no había escuchado en 15 años de matrimonio, lo hizo volverse a mirarla. Por primera vez en meses pareció realmente verla. «Mi esposo dice que ha encontrado pasión y comprensión en otra persona», continuó Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Lo que no les ha dicho es que esa persona es Vanessa Contreras, la secretaria de 25 años que contrató hace 6 meses. Un murmullo de shock recorrió la congregación. Vanessa Contreras era conocida en el barrio, una joven recién graduada de la universidad que había causado comentarios por su manera de vestir y su actitud coqueta. Ahora todo comenzaba a tener sentido para muchos de los presentes. «Tampoco les ha dicho», siguió Elena, mirando directamente a Ricardo, «que durante estos meses me ha mentido sistemáticamente, que los viajes de negocios a Puerto Vallarta eran en realidad escapadas románticas, que las reuniones nocturnas importantes eran cenas íntimas en hoteles de lujo». Ricardo palideció visiblemente. Nunca imaginó que Elena conociera tantos detalles de su aventura. Había subestimado completamente a la mujer con la que había compartido 15 años de vida. Y definitivamente no les ha contado, la voz de Elena se volvió más intensa, que la semana pasada intentó convencerme de firmar unos documentos que transferirían gran parte de nuestros bienes a su nombre. Documentos que me presentó como reorganización fiscal, pero que en realidad eran la preparación para dejarme a mí y a nuestros hijos prácticamente sin nada. El escándalo ahora era total. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas y el padre Mendoza tuvo que hacer gestos para pedir silencio. Elena había transformado completamente la narrativa, pasando de ser la víctima silenciosa a ser la mujer que revelaba la verdad. «Mi esposo habla de honestidad», dijo Elena, su voz ahora teñida de una emoción profunda pero controlada. «Pero no les ha dicho que hace 3 días le propuse que fuéramos a terapia matrimonial, que lucháramos juntos por nuestra familia». Su respuesta fue que ya era demasiado tarde, que su corazón estaba en otro lugar. Sofía se había puesto de pie en la banca, aplaudiendo discretamente a su madre. Diego, aunque aún confundido por la complejidad de la situación, parecía entender que su madre estaba defendiendo a su familia con una valentía que nunca le había visto. «Hermanos», continuó Elena, dirigiéndose ahora a toda la congregación, «no estoy aquí para pedirles lástima. Estoy aquí porque creo, como mi esposo dice creer, en la honestidad. Y la honestidad es que durante 15 años he sido no solo una esposa, sino una socia silenciosa en la construcción del imperio empresarial del que él se jacta». Ricardo intentó interrumpir, dando un paso hacia el púlpito, pero Elena levantó una mano que lo detuvo en seco. «Cuando Ricardo empezó su negocio, yo trabajaba como maestra en la primaria Benito Juárez. Dejé mi carrera para apoyarlo, para cuidar a nuestros hijos, para ser la perfecta esposa empresarial que sonreía en las cenas de negocios y organizaba las fiestas que abrían puertas comerciales. Puse mis sueños en pausa para que los suyos pudieran volar». Las mujeres de la congregación comenzaron a asentir, reconociendo en Elena una historia que muchas de ellas habían vivido en diferentes grados. Doña Carmen, que había pasado toda su vida apoyando el pequeño negocio de su difunto esposo, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Durante estos años he manejado la contabilidad de la empresa desde casa, he atendido llamadas de clientes importantes cuando él no estaba disponible, he sido su consejera en decisiones cruciales,
Pero todo eso, aparentemente, no vale nada cuando aparece una chica joven que lo hace sentir especial. Elena hizo otra pausa, respiró profundamente y continuó con una serenidad que impresionaba a todos los presentes. Mi esposo tiene derecho a buscar su felicidad como todos nosotros, pero no tiene derecho a reescribir la historia, a hacer parecer que nuestro matrimonio fue un fracaso desde el principio, o a intentar dejarme sin los medios para cuidar a nuestros hijos. Ricardo estaba ahora visiblemente incómodo, mirando hacia las salidas del templo como si buscara escapar de la situación que él mismo había creado. Pero era demasiado tarde. Elena había tomado el control de la narrativa. Quiero que sepan que no voy a esconderme de esta situación. No voy a actuar como si fuera culpable de algo que no hice. He sido una esposa fiel, una madre dedicada y una mujer honesta durante todos estos años, y eso no va a cambiar ahora. La congregación estaba completamente cautivada. Lo que había comenzado como una misa dominical ordinaria se había convertido en un momento extraordinario de verdad humana, de una mujer encontrando su voz en el momento más difícil de su vida. A mis hijos, dijo Elena mirando directamente a Sofía y Diego, quiero decirles que los amo más que a mi propia vida y que pase lo que pase siempre estaremos juntos. Su padre también los ama. Estoy segura de eso y espero que todos podamos navegar esta situación difícil con la mayor dignidad posible. Sofía no pudo contenerse más y corrió hacia el altar, abrazando a su madre con fuerza. Diego la siguió, y por un momento los tres formaron un grupo unido en el centro del templo, rodeados por el amor y el apoyo silencioso de toda la comunidad. Y a ti, Ricardo, dijo Elena, mirando a su esposo con una mezcla de tristeza y determinación. Te deseo sinceramente que encuentres la felicidad que buscas. Pero quiero que sepas que no voy a permitir que destruyas a nuestra familia en el proceso. Tengo derechos. Nuestros hijos tienen derechos, y los voy a defender. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba insegura y defensiva. Elena, no tenías que hacer esto aquí. Podríamos haber hablado en privado. ¿En privado?, respondió Elena con una sonrisa amarga. Tú decidiste hacer público nuestro asunto privado. Decidiste humillarme delante de toda nuestra comunidad. Solo estoy asegurándose de que conozcan toda la historia, no solo tu versión. El padre Mendoza finalmente se acercó al micrófono, claramente tratando de encontrar una manera de cerrar esta situación sin precedentes en su parroquia. Hermanos, creo que todos hemos sido testigos de un momento muy difícil para esta familia. Quizás deberíamos tomarnos un momento para orar por ellos, para que encuentren la sabiduría y la paz en este tiempo de tribulación. Pero Elena no había terminado. Una cosa más, dijo recuperando el micrófono. A todas las mujeres que están aquí, quiero decirles algo importante. Nunca permitan que nadie, ni siquiera el hombre que aman, las haga sentir como si fueran desechables. Tenemos valor, tenemos dignidad y tenemos derecho a ser tratadas con respeto, especialmente por las personas que han prometido amarnos para siempre. Sus palabras resonaron profundamente en muchas de las mujeres presentes. Era un mensaje que trascendía su situación personal y hablaba a experiencias universales de desvalorización y falta de reconocimiento. Y a todos ustedes, continuó dirigiéndose a toda la congregación, les pido que no juzguen demasiado duramente a ninguno de nosotros. Los matrimonios son complicados, las personas cometen errores y la vida no siempre resulta como la planeamos. Pero podemos elegir cómo respondemos a las dificultades, y yo elijo responder con dignidad y verdad. Finalmente, Elena puso el micrófono de vuelta en el atril y comenzó a bajar del púlpito. Pero antes de llegar al final de los escalones, se detuvo y se dirigió una última vez a Ricardo. Una cosa más, querido. Esos documentos que querías que firmara la semana pasada, los revisé con un abogado. Resulta que tengo derecho a la mitad de todo lo que construimos juntos durante estos 15 años. Y pienso ejercer ese derecho. Con esas palabras, Elena tomó a sus hijos de la mano y caminó hacia la salida del templo con la cabeza en alto. La congregación se apartó respetuosamente para dejarla pasar y muchas personas le susurraron palabras de apoyo y ánimo. Ricardo se quedó parado en el frente del templo, rodeado por el silencio incómodo y las miradas de juicio de la comunidad. Lo que había planeado como su momento de liberación se había convertido en su humillación pública. Elena había logrado algo que él nunca había imaginado posible. Había transformado su vulnerabilidad en fortaleza, su victimización en empoderamiento. Mientras la familia Morales salía de la parroquia de San Miguel, el sol de Guadalajara seguía brillando a través de los vitrales, pero algo fundamental había cambiado para siempre. Elena había encontrado su voz, y el eco de sus palabras resonaría en esa comunidad durante mucho tiempo. El padre Mendoza, tratando de restaurar algo de normalidad, pidió a la congregación que se pusiera de pie para la bendición final.
pero todos sabían que este domingo sería recordado no por el sermón sobre la fidelidad, sino por el momento en que una mujer decidió no quedarse callada ante la traición y la humillación pública. Mientras Elena y sus hijos caminaban hacia su auto, ella se sentía extrañamente liberada. Por primera vez en meses había sido completamente honesta, no solo con su comunidad, sino consigo misma. La batalla por su matrimonio había terminado, pero la batalla por su dignidad y su futuro apenas comenzaba, y estaba lista para pelearla. El lunes por la mañana llegó con el peso de la realidad. Elena despertó en su cama matrimonial, pero por primera vez en 15 años, el lado derecho estaba completamente frío. Ricardo no había regresado a casa después del incidente en la iglesia. Durante toda la noche anterior, ella había escuchado su teléfono vibrar constantemente con mensajes y llamadas de familiares, amigos y conocidos que habían estado presentes en la misa o que se habían enterado por el imparable rumor que se extendía por toda Guadalajara. Se levantó despacio, observando su reflejo en el espejo del tocador. La mujer que la miraba de vuelta era diferente a la de ayer por la mañana. Había algo en sus ojos, una chispa de determinación que no recordaba haber visto antes. Sus labios, generalmente curvados en una sonrisa complaciente, ahora mostraban una línea firme de resolución. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Sofía llegó desde el pasillo, seguida de unos golpecitos suaves en la puerta. «Entra, mi amor», respondió Elena, poniéndose la bata de seda azul que Ricardo le había regalado en su último aniversario. Sofía entró con los ojos hinchados de llorar. A los 14 años era lo suficientemente grande para entender las implicaciones de lo que había pasado, pero aún lo suficientemente joven para sentirse perdida ante la destrucción de la única realidad familiar que había conocido. «Todos en la escuela van a estar hablando de esto», dijo Sofía, sentándose en la cama. «No sé qué voy a decirles». Elena se sentó junto a su hija y la abrazó con fuerza. «Vas a decirles la verdad, mija, que tus padres están pasando por una situación difícil, pero que eso no tiene nada que ver con el amor que sentimos por ti y por Diego, y que tu madre no se va a esconder de nadie». «¿De verdad papá tiene otra mujer?», preguntó Sofía con la voz quebrada. Elena sintió una punzada en el pecho. Por más preparada que estuviera para enfrentar las consecuencias de su decisión de ayer, hablar con sus hijos sobre la infidelidad de su padre seguía siendo una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. «Sí, mi amor, pero eso no significa que sea culpa tuya o de Diego, ni siquiera mía. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman y tenemos que aprender a vivir con esas consecuencias». Diego apareció en la puerta todavía en pijama, con su cabello revuelto y cara de confusión. A los 12 años el concepto de divorcio era abstracto para él, pero la tensión emocional de la casa era algo que podía sentir perfectamente. «¿Papá va a volver?», preguntó con voz pequeña. Elena extendió su brazo para incluir a Diego en el abrazo familiar. «No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que pase lo que pase, nosotros tres vamos a estar bien. Somos una familia, y las familias se cuidan unas a otras». El teléfono de Elena sonó nuevamente. Era Mariana, su hermana menor, que vivía en Ciudad de México y que obviamente ya se había enterado de los acontecimientos del domingo. «Elena, Dios mío, ¿estás bien? Me acaba de llamar prima Rosa y me contó todo. No puedo creer que Ricardo haya hecho eso. Estoy bien, Mari. Mejor de lo que esperaba, la verdad. ¿Necesitas que vaya? Puedo tomar un vuelo hoy mismo. Los niños pueden quedarse con Fernando». Elena consideró la oferta por un momento. Mariana era abogada, especializada en derecho familiar, y su apoyo sería invaluable. Pero también sabía que necesitaba enfrentar esta situación por sí misma, al menos al principio. «Por ahora estoy bien, pero quizás en unos días sí necesite tu ayuda, especialmente con el tema legal. Hermana, lo que hiciste ayer en la iglesia fue increíble. Valiente. Papá estaría orgulloso de ti». La mención de su padre, fallecido 5 años atrás, hizo que Elena sintiera una mezcla de tristeza y fortaleza. Él siempre le había dicho que tenía un carácter más fuerte de lo que ella misma creía, pero que la vida aún no le había dado la oportunidad de demostrarlo. Después de preparar el desayuno para los niños y asegurarse de que estuvieran listos para ir a la escuela, Elena se dio una ducha larga y se vistió con especial cuidado. Eligió un vestido negro elegante, tacones medianos y el collar de perlas de su abuela. Si iba a enfrentar el mundo exterior, lo haría con dignidad. Su primera parada fue el banco. Durante años había manejado las finanzas familiares desde casa, pero todas las cuentas principales estaban a nombre de Ricardo o requerían ambas firmas. Necesitaba asegurarse de que no la dejaran sin acceso a los recursos que necesitaba para mantener a sus hijos.
Buenos días, no señora Morales, la saludó el gerente, un hombre de mediana edad que conocía a la familia desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito revisar el estado de todas nuestras cuentas y quiero abrir una cuenta personal solo a mi nombre. El gerente pareció incómodo, como si ya hubiera recibido alguna instrucción o información previa. Señora, tendría que hablar con usted sobre algunos movimientos recientes en sus cuentas principales. Elena sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué tipo de movimientos? El viernes pasado, su esposo retiró una cantidad considerable de la cuenta de ahorros principal. También hizo cambios en los beneficiarios de algunas inversiones. Elena se aferró a los brazos de la silla. Ricardo había estado planeando esto durante semanas, tal vez meses. Su anuncio en la iglesia no había sido un acto impulsivo, había sido la culminación de una estrategia cuidadosamente orquestada. ¿Cuánto retiró exactamente? 60% de los ahorros familiares, señora. Aproximadamente 2 millones de pesos. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 2 millones de pesos representaban años de trabajo conjunto, las ganancias de la empresa que ella había ayudado a construir, el fondo universitario de sus hijos. ¿Esto es legal? ¿Puede hacer eso sin mi consentimiento? Técnicamente, él tiene acceso a la cuenta como titular conjunto. Pero dado que se trata de una cantidad tan grande, tal vez debería consultar con un abogado especializado en derecho familiar. Elena salió del banco con una mezcla de rabia y determinación que no había sentido nunca antes. Ricardo no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había intentado asegurar su ventaja económica antes de hacer público el divorcio. Era una traición calculada y cruel que revelaba un lado de su esposo que nunca había visto. Su siguiente parada fue la oficina de Ricardo. Necesitaba confrontarlo directamente, lejos de los ojos de la comunidad religiosa, pero también necesitaba evaluar cuál era exactamente su situación en relación con el negocio familiar. La ferretería principal estaba ubicada en una zona comercial próspera de Guadalajara. Elena había estado allí cientos de veces a lo largo de los años, pero siempre como la esposa que traía almuerzo o recogía documentos. Hoy entraba como una mujer con una misión específica. Vanessa Contreras estaba en la recepción como era de esperarse. Elena tuvo que admitir que era una joven atractiva. Cabello rubio teñido, figura esbelta y esa confianza que viene con la juventud y la certeza de ser deseada. Cuando vio a Elena entrar, su expresión cambió inmediatamente de arrogancia a nerviosismo. «Buenos días, Vanessa», dijo Elena con voz neutra. «¿Está Ricardo disponible?» Sí, señora Morales. Está en su oficina, pero está en una reunión importante. Estoy segura de que puede interrumpirlo para su esposa». La tensión en el aire era palpable. Otros empleados habían notado la presencia de Elena y los murmullos se extendían por la oficina. Obviamente todos estaban al tanto de los acontecimientos del domingo y la situación se había vuelto incómoda para todos los involucrados. Vanessa marcó el interno de la oficina de Ricardo. «Señor Morales, Elena está aquí para verlo». Elena pudo escuchar la voz de Ricardo al otro lado del teléfono, aunque no pudo distinguir las palabras. Vanessa colgó y la miró con una mezcla de desafío y miedo. «Dice que pase». La oficina de Ricardo era amplia y bien decorada, con premios empresariales en las paredes y fotos familiares que ahora parecían dolorosamente irónicas. Él estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, vestido con una camisa blanca perfectamente planchada, pero Elena pudo notar las ojeras y la tensión en su rostro. «Elena, no esperaba verte aquí. Estoy segura de que no. Así como no esperabas que supiera de los 2 millones que retiraste del banco el viernes». Ricardo se reclinó en su silla, claramente sorprendido de que ella hubiera descubierto tan rápido sus movimientos financieros. Era dinero que necesitaba para reorganizar algunos aspectos del negocio. No es nada personal. ¿Reorganizar el negocio? ¿O reorganizar tu vida para asegurar que tu nueva novia y tú tengan una transición cómoda mientras dejas a tus hijos sin su fondo universitario? Los niños no van a quedar desamparados, Elena. Pero necesito proteger el negocio durante este proceso de divorcio. Elena se acercó al escritorio y se sentó en la silla frente a él, cruzando las piernas y manteniendo una postura elegante pero firme. Hablemos claro, Ricardo. Durante 15 años he sido tu socia silenciosa. He manejado la contabilidad, he atendido clientes, he sido tu consejera en decisiones importantes. Legalmente tengo derecho a la mitad de todo lo que hemos construido juntos. Eso tendrá que determinarlo un juez. Tienes razón. Y estoy segura de que un juez estará muy interesado en saber por qué moviste 2 millones de pesos 3 días antes de anunciar públicamente tu intención de divorciarte. Ricardo se removió incómodo en su silla. Elena estaba demostrando una astucia legal que él no había anticipado.
¿Qué quieres, Elena? Quiero que reintegres inmediatamente el dinero que retiraste sin mi consentimiento. Quiero una separación equitativa de todos nuestros bienes. Y quiero que firmemos un acuerdo de manutención justo para nuestros hijos. ¿Y si me niego? Elena sonrió con una calma que a Ricardo le resultó más intimidante que cualquier grito o llanto. Entonces mi hermana Mariana, que como sabes es una excelente abogada especializada en derecho familiar, se va a asegurar de que este proceso de divorcio sea tan público, tan detallado y tan costoso para ti como sea posible. Y créeme, después de lo que hiciste ayer en la iglesia, tengo la motivación suficiente para pelear hasta el final. La puerta se abrió sin previo aviso y Vanessa entró con una bandeja de café, claramente buscando una excusa para interrumpir la conversación. Disculpen, pensé que querrían café. Elena miró a la joven con una expresión que mezclaba lástima y desdén. Vanessa, ¿verdad? 25 años, recién graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Guadalajara. Sí, señora, respondió la joven claramente nerviosa. Déjame darte un consejo, como mujer mayor y más experimentada. Los hombres que dejan a sus esposas por mujeres más jóvenes tienen un patrón. En unos años, cuando tengas 30 y aparezca otra chica de 25, vas a entender exactamente lo que siento ahora. Vanessa palideció y miró a Ricardo buscando apoyo, pero él estaba claramente incómodo y evitó su mirada. Elena, eso es innecesario, dijo Ricardo. ¿Innecesario? Lo innecesario fue humillarme públicamente ayer. Esto es solo honestidad, algo que según tú valoras mucho. Elena se puso de pie y alisó su vestido. Tienes hasta el miércoles para devolverle dinero a la cuenta familiar, Ricardo. Después de eso mi hermana se hace cargo de todo. Y te puedo asegurar que ella no va a ser tan diplomática como lo estoy siendo yo ahora. Mientras caminaba hacia la puerta, Elena se detuvo una última vez. Ah, y Vanessa, probablemente deberías empezar a buscar otro trabajo. Cuando termine este divorcio ya no va a haber dinero suficiente en esta empresa para mantener empleados innecesarios. Elena salió de la oficina con el mismo porte elegante con el que había entrado, pero por dentro se sentía como un volcán a punto de explotar. La rabia que había mantenido controlada durante meses finalmente había encontrado un canal productivo. En el estacionamiento marcó el número de su hermana. Mari, cambié de opinión. Necesito que vengas lo antes posible. Y trae todos tus conocimientos legales, porque esto va a ser una guerra. ¿Qué pasó? Que Ricardo no solo me traicionó, sino que ha estado planeando esto durante meses. Retiró 2 millones del banco el viernes pasado. Esto no es solo una aventura, es un plan calculado para destruir todo lo que construimos juntos. Hijo de... Está bien, hermana. Tomo el vuelo de esta tarde. Mientras tanto, no firmes nada, no hagas ningún movimiento legal sin consultarme y documenta todo lo que puedas. Esa tarde, cuando Sofía y Diego regresaron de la escuela, Elena los estaba esperando con merienda y una actitud más positiva de la que habían visto desde el domingo. ¿Cómo les fue en la escuela? Todos estaban hablando de lo que pasó en la iglesia, dijo Sofía. Pero la mayoría de mis amigas dijeron que había sido muy valiente. ¿Y tú qué opinas? Opino que papá es un idiota y que tú eres la mujer más fuerte que conozco. Elena abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Sofía estaba creciendo más rápido de lo que hubiera querido, forzada a madurar por las circunstancias que no había elegido. «Mamá», dijo Diego mordiendo una galleta, ¿ya no vamos a ser ricos? La pregunta inocente de su hijo menor hizo que Elena se diera cuenta de que sus hijos también estaban preocupados por el aspecto práctico de la situación. Habían crecido con cierto nivel de comodidad económica y ahora esa estabilidad estaba en peligro. «Diego, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Tal vez no podamos mantener exactamente el mismo estilo de vida que teníamos antes. Pero no te preocupes por eso, ¿sí? Tu mamá va a asegurarse de que tengan todo lo que necesitan». Esa noche, después de acostar a los niños, Elena se sentó en la sala con una copa de vino tinto y comenzó a hacer una lista de todos los bienes que tenía que proteger. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, la empresa, los autos, incluso las joyas que Ricardo le había regalado a lo largo de los años. Todo tendría que ser evaluado, dividido y peleado. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Bueno? ¿Elena Morales?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Patricia Fuentes, reportera del periódico El Informador. Me preguntaba si estaría dispuesta a dar una entrevista sobre lo que pasó el domingo en la iglesia». Elena sintió un escalofrío. La historia se estaba volviendo más grande de lo que había anticipado. «No, gracias. No tengo comentarios para la prensa». «Señora Morales, la historia ya se está reportando. Sería mejor que usted pudiera dar su versión directamente». «Le dije que no. Buenas noches». Elena colgó el teléfono.
pero sabía que esa no sería la última llamada de ese tipo. Lo que había comenzado como un momento de honestidad en su iglesia se estaba convirtiendo en un escándalo público que podría afectar no solo a ella y Ricardo, sino también a sus hijos. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Un auto desconocido estaba estacionado enfrente de su casa con alguien sentado adentro. ¿Era un reportero? ¿Un investigador privado contratado por Ricardo? ¿O simplemente un vecino curioso? Por primera vez desde el domingo, Elena sintió una punzada de miedo. Había desatado fuerzas que tal vez no podía controlar completamente, pero ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado y ella tenía que estar preparada para todas las batallas que vendrían. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Mariana. «Apresúrate. Esto se está volviendo más complicado de lo que pensaba». La respuesta llegó inmediatamente. «Salgo de la Ciudad de México en 1 hora. Resiste, hermana. Ya casi llegó la caballería». Elena sonrió por primera vez en días. No estaba sola en esta pelea. Y Ricardo estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. Mariana llegó a Guadalajara el martes por la tarde con 2 maletas, una laptop y una determinación feroz que Elena reconoció inmediatamente. A los 38 años, su hermana menor había construido una reputación sólida como una de las mejores abogadas de derecho familiar en Ciudad de México. Tenía el mismo cabello castaño que Elena, pero lo llevaba cortado en un bob elegante que enmarcaba un rostro más angular y unos ojos que podían ser tiernos con la familia, pero implacables en los tribunales. «Hermana», dijo Mariana, abrazando a Elena en el aeropuerto. «Después de todo lo que me contaste por teléfono, creo que tu querido esposo no tiene idea de con quién se está metiendo». Durante el viaje a casa, Elena le contó todos los detalles que había descubierto en los últimos 2 días. Los movimientos bancarios, la actitud desafiante de Ricardo, las llamadas de los reporteros y la creciente tensión que sentía en el ambiente de la ciudad. «Lo primero que tenemos que hacer», dijo Mariana mientras revisaba documentos en el asiento del copiloto, «es solicitar una orden de protección patrimonial. Si Ricardo ya movió 2 millones, no podemos permitir que siga manipulando los bienes matrimoniales». Cuando llegaron a la casa, Sofía y Diego recibieron a su tía con entusiasmo. Mariana siempre había sido la tía divertida, la que les traía regalos de la capital y les contaba historias de sus casos más interesantes, obviamente editadas para audiencias menores. «Tía Mari, ¿es cierto que vas a demandar a papá?», preguntó Diego con la curiosidad inocente de los 12 años. «No exactamente, campeón. Tu mamá y tu papá van a divorciarse, y mi trabajo es asegurarme de que todo se haga de manera justa para todos, especialmente para ti y para Sofía». Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, las hermanas se instalaron en la cocina con café y documentos esparcidos sobre la mesa. Mariana había pasado las últimas 2 horas revisando papeles, haciendo llamadas y tomando notas en su laptop. «Elena, la situación es más compleja de lo que pensábamos, pero también tenemos más poder del que Ricardo imagina». «¿Qué quieres decir?». «Primero, el movimiento de dinero que hizo el viernes puede ser interpretado como ocultación de bienes matrimoniales, lo cual es ilegal. Segundo, según los documentos que me mostraste, tu nombre aparece como copropietaria en varios aspectos del negocio, aunque tal vez no lo hayas notado». Elena se inclinó hacia adelante intrigada. «¿Cómo es eso posible? ¿Recuerdas cuando Ricardo expandió el negocio hace 5 años? ¿Cuando necesitaban un préstamo grande del banco? Sí, tuve que firmar muchos papeles como garantía». «Exacto. Lo que firmaste no fueron solo garantías. Te convertiste oficialmente en socia del negocio. Ricardo probablemente pensó que era solo un trámite burocrático, pero legalmente tienes derechos sobre el 50% de la empresa». Elena sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros y al mismo tiempo le hubieran puesto otro diferente. ¿Eso significa que puedo tomar decisiones sobre el negocio? ¿Significa que Ricardo no puede vender, transferir o modificar aspectos importantes de la empresa sin tu consentimiento? Y también significa que tienes derecho a revisar todos los libros contables, todas las transacciones y todos los contratos. El miércoles por la mañana, Elena y Mariana se presentaron en las oficinas de Ricardo, acompañadas de un notario público. Elena llevaba un traje sastre gris que le daba un aire profesional y autoritario. Mariana iba vestida completamente de negro, con su portafolio de cuero y una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Vanessa las recibió con nerviosismo evidente. «Buenos días, señora Morales. ¿Tiene cita con el señor Ricardo?» «No necesito cita para visitar mi propia empresa», respondió Elena con una calma que sorprendió incluso a Mariana. «¿Su empresa?» «Soy copropietaria del 50% de este negocio. Aquí están los documentos que lo comprueban».
Mariana extendió una carpeta con papeles legales. Y este es el notario público que va a certificar nuestra revisión de los archivos contables. La conmoción se extendió por toda la oficina. Los empleados se miraban entre sí con sorpresa y preocupación. Algunos de ellos habían trabajado allí durante años y conocían bien a Elena, pero nunca la habían visto en un rol de autoridad empresarial. Ricardo salió de su oficina al escuchar el alboroto. ¿Qué está pasando aquí? Buenos días, Ricardo, dijo Mariana con profesionalidad fría. Soy Mariana Morales, abogada especializada en derecho familiar y hermana de Elena. Venimos a ejercer los derechos legales de mi clienta como copropietaria de esta empresa. ¿Copropietaria? Eso es ridículo. ¿Es ridículo? Mariana abrió su portafolio y sacó varios documentos. Aquí está el contrato de préstamo bancario de 2019, donde Elena aparece no solo como garantía, sino como socia comercial. Aquí están las escrituras de constitución modificadas que ambos firmaron. Y aquí está el registro mercantil que confirma su participación societaria. Ricardo palideció al ver los documentos. Claramente había olvidado las implicaciones legales de los papeles que Elena había firmado años atrás. Necesito consultar con mi abogado. Por supuesto, respondió Mariana. Mientras tanto, vamos a ejercer nuestro derecho de revisar los libros contables de los últimos 5 años. El notario certificará todo lo que encontremos. Durante las siguientes 4 horas, Elena y Mariana revisaron meticulosamente los archivos de la empresa. Lo que descubrieron fue aún más grave de lo que habían anticipado. Elena, mira esto, dijo Mariana, señalando una serie de transacciones en la computadora. Durante los últimos 6 meses, Ricardo ha estado transfiriendo dinero de la empresa a una cuenta personal que no conocíamos. ¿Cuánto dinero? Casi 1 millón de pesos. Y mira las fechas. Coinciden exactamente con el periodo en que comenzó su relación con Vanessa. Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. No solo la había traicionado emocionalmente, sino que había estado robando dinero de la empresa familiar para financiar su aventura amorosa. Hay más, continuó Mariana. También ha estado pagando el alquiler de un apartamento en la zona rosa desde hace 4 meses. Aparentemente, él y Vanessa tienen un nidito de amor que hemos estado financiando sin saberlo. El notario documentó cada hallazgo certificando las fechas, las cantidades y las cuentas involucradas. Todo sería evidencia en el proceso de divorcio. Cuando terminaron la revisión, Ricardo se acercó a ellas con su propio abogado, un hombre mayor y distinguido que Elena reconoció como licenciado Herrera, uno de los abogados más caros de Guadalajara. Señora Morales, dijo el licenciado Herrera, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amigable que evite un proceso legal prolongado. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Mariana. El señor Ricardo está dispuesto a ofrecer una compensación generosa por la participación de su esposa en el negocio, además de una pensión alimenticia para los menores. Elena se puso de pie y miró directamente a Ricardo. ¿Una compensación por mi participación? Ricardo, no me estás haciendo un favor. Legalmente la mitad de todo esto es mío. La pregunta no es si me vas a compensar, sino si vamos a dividir esto de manera civilizada o si vamos a ir a los tribunales. Elena, no seas irracional. Piensa en los niños. ¿Yo tengo que pensar en los niños? La voz de Elena se elevó por primera vez. ¿Yo soy la irracional? Tú fuiste el que decidió humillar a su familia en público. Tú fuiste el que estuvo robando dinero de la empresa familiar para mantener a tu novia. Tú fuiste el que movió 2 millones de pesos sin consultarme. Los empleados de la oficina observaban la confrontación con fascinación y horror. Vanessa había desaparecido discretamente en algún momento durante la revisión contable. Señor Ricardo, intervino Mariana, mi clienta tiene una propuesta muy simple. Puede aceptar una división equitativa de todos los bienes matrimoniales, incluida la empresa, más una pensión justa para los menores. O podemos ir a juicio, donde un juez decidirá no solo sobre la división de bienes, sino también sobre las transferencias ilegales de dinero que hemos documentado hoy. El licenciado Herrera murmuró algo al oído de Ricardo, quien se veía cada vez más incómodo. Necesitamos tiempo para considerar las opciones, dijo finalmente el abogado. Tienen 24 horas, respondió Mariana. Después de eso presentamos la demanda formal de divorcio con todas las evidencias que hemos recopilado. Mientras salían de la oficina, Elena se sintió extrañamente exhilarada. Por primera vez en su vida matrimonial había estado en una posición de poder real, no solo como la esposa que apoyaba, sino como una mujer con derechos legales que podía defender. ¿Cómo me siento tan fuerte?, le preguntó a Mariana mientras caminaban hacia el auto. Porque por primera vez en años estás peleando por ti misma, no solo aguantando lo que otros deciden por ti. Esa tarde, Elena recibió una llamada inesperada. Era su suegra, doña Carmen Morales,
una mujer de 70 años que siempre había tenido una relación compleja con Elena. Elena, mi hija, necesitamos hablar. ¿Puedo ir a tu casa? Por supuesto, doña Carmen. Doña Carmen llegó una hora después vestida de negro como si fuera a un funeral. Era una mujer pequeña pero formidable, que había criado 5 hijos sola después de que su esposo muriera joven y que había construido su propia reputación como una matriarca respetada en la comunidad. Elena, mi hijo se ha vuelto loco, dijo sin preámbulos mientras se sentaba en la sala. Lo que hizo el domingo en la iglesia fue una vergüenza para toda la familia. Elena se sintió sorprendida por el apoyo inesperado. Doña Carmen, déjame terminar. Durante 15 años tú has sido una buena esposa para Ricardo, una buena madre para mis nietos y una buena nuera para mí. No siempre nos hemos llevado perfectamente, pero siempre te he respetado. La anciana se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de emoción. Mi hijo está cometiendo el error más grande de su vida. Esa muchachita no lo ama a él, ama su dinero, y él es demasiado orgulloso o demasiado tonto para darse cuenta. ¿Ha hablado con él? Intenté. Me dijo que yo no entendía, que él merecía ser feliz, que ya no amaba a su esposa. Le dije que el amor verdadero no se abandona por un capricho, pero no me quiso escuchar. Doña Carmen sacó un sobre de su bolsa. Elena, quiero que sepas que sin importar lo que pase entre tú y Ricardo, tú sigues siendo parte de esta familia. Sofía y Diego son mis nietos, y tú eres su madre. Aquí hay algo que puede ayudarte. Elena abrió el sobre y encontró documentos legales. ¿Qué es esto? Hace 5 años, cuando tu suegro murió, dejó una herencia considerable. Una parte la dividimos entre los hijos, pero otra parte la pusimos en un fideicomiso para los nietos. Ricardo nunca te dijo porque pensó que no era necesario, pero Sofía y Diego tienen derecho a ese dinero cuando cumplan 18 años. Elena revisó los documentos. Era una cantidad sustancial, suficiente para asegurar la educación universitaria de sus hijos sin importar lo que pasara con el divorcio. Doña Carmen, no sé qué decir. No digas nada. Solo prométeme que sin importar lo que pase, no me vas a quitar a mis nietos. Ellos necesitan conocer a su familia paterna, necesitan saber de dónde vienen. Se lo prometo. Esa noche, Elena le contó a Mariana sobre la visita de su suegra. Esto cambia las cosas significativamente, dijo Mariana. Si los niños tienen un fideicomiso independiente, Ricardo no puede tocarlo para financiar su nueva vida. Y el apoyo de su propia madre va a ser devastador para él psicológicamente. El jueves por la mañana llegó la respuesta de Ricardo a través de su abogado. Estaba dispuesto a negociar, pero quería mantener el control mayoritario de la empresa. Es inaceptable, dijo Mariana cuando leyó la propuesta. Está ofreciendo apenas el 30% del valor real de los bienes matrimoniales. ¿Qué hacemos? Presentamos la demanda hoy mismo, y también vamos a hacer algo que no se va a esperar. ¿Qué? Vamos a solicitar una orden judicial para que se congelen todas las cuentas empresariales hasta que se resuelva el divorcio. Si él quiere jugar sucio, nosotras podemos jugar más sucio. Esa tarde Mariana presentó la demanda de divorcio en los juzgados familiares de Guadalajara, pero no era una demanda ordinaria. Incluía acusaciones de ocultación de bienes, transferencias fraudulentas y mismanejo de recursos matrimoniales. También solicitaba una orden de protección patrimonial que congelaría las cuentas empresariales hasta que se completara el proceso. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad empresarial de Guadalajara. Ricardo Morales, el exitoso empresario que había humillado públicamente a su esposa, ahora enfrentaba una batalla legal que podía destruir su imperio comercial. Esa noche, Elena recibió una llamada desesperada de Ricardo. Elena, esto se está saliendo de control. No podemos congelar la empresa. Hay empleados que dependen de esos empleos. Debiste pensar en eso antes de empezar a robar dinero de las cuentas empresariales para mantener a tu novia. No estaba robando, era dinero que necesitaba para... ¿Para qué, Ricardo? ¿Para el apartamento que alquilaste para Vanessa? ¿Para los viajes románticos a Puerto Vallarta? ¿Todo eso lo pagaste con dinero de la empresa que construimos juntos? El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. Elena, podemos resolver esto sin destruir todo lo que hemos construido. Tú ya destruiste todo lo que habíamos construido el domingo pasado en la iglesia. Ahora solo estoy protegiendo lo que me corresponde legalmente. ¿Qué quieres? Quiero una división justa de todos los bienes. Quiero que devuelvas el dinero que sacaste de las cuentas sin mi autorización. Quiero una pensión alimenticia adecuada para nuestros hijos. Y quiero que reconozcas públicamente que mentiste cuando dijiste que nuestro matrimonio había sido un fracaso desde el principio. Un reconocimiento público. Elena,
Eso es imposible. ¿Es imposible? Tú no tuviste problema en humillarme públicamente. Ahora quiero que admitas públicamente que durante 15 años tuviste una esposa que sacrificó su carrera para apoyar la tuya, que te ayudó a construir tu imperio empresarial y que merece ser tratada con respeto y dignidad. Ricardo se quedó callado por un largo momento. ¿Y si hago eso, estarías dispuesta a negociar el resto? Habla con tu abogado, Ricardo. Pero recuerda que cada día que pasa, tengo más evidencias de tus manejos irregulares del dinero familiar. Cuando Elena colgó el teléfono, se dio cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de adrenalina. Se había convertido en una versión de sí misma que nunca había conocido. Una mujer que no solo defendía sus derechos, sino que los exigía. Mariana, que había escuchado toda la conversación, sonrió con orgullo. Hermana, creo que Ricardo finalmente se está dando cuenta de que subestimó completamente a la mujer con la que estuvo casado durante 15 años. El viernes por la mañana trajo noticias inesperadas. El juez había aprobado la orden de protección patrimonial, congelando efectivamente todas las cuentas empresariales hasta que se resolviera el caso. Ricardo tendría que operar su negocio con recursos limitados y bajo supervisión judicial. Pero también llegó otra noticia que Elena no había anticipado. Un reportero del periódico local había investigado la historia y había publicado un artículo titulado «El divorcio que sacudió a Guadalajara, la batalla legal de Elena Morales». El artículo detallaba no solo el incidente en la iglesia, sino también los aspectos legales del caso, las transferencias de dinero y las acusaciones de manejo irregular de fondos empresariales. Elena se había convertido involuntariamente en una figura pública, un símbolo de las mujeres que se niegan a ser víctimas silenciosas. Su teléfono no paró de sonar en todo el día. Llamadas de apoyo de amigas, invitaciones a programas de televisión, requests de entrevistas de revistas femeninas. Elena rechazó todo, pero se dio cuenta de que su historia había tocado un nervio sensible en muchas mujeres que habían vivido situaciones similares. Esa tarde, mientras caminaba por el centro comercial con Sofía, varias mujeres se acercaron a ella para expresar su apoyo. «Señora Morales, quería decirle que lo que usted hizo fue muy valiente», le dijo una señora de mediana edad. «Mi esposo me dejó por una mujer más joven hace 3 años, pero yo no tuve el valor de pelear como usted está peleando». «Gracias», respondió Elena, sinceramente conmovida. «Pero esto no es solo sobre el valor. También es sobre conocer nuestros derechos y no tener miedo de defenderlos». Sofía observaba estos intercambios con una mezcla de orgullo y preocupación. Su madre se había convertido en una especie de heroína local, pero ella sabía que toda esa atención también tenía un costo emocional. Esa noche, Elena recibió una llamada que no esperaba. Era el padre Mendoza de la parroquia de San Miguel. «Elena, hija, ¿cómo estás?» «Padre, la verdad es que no sé ni cómo estoy. Todo esto ha sido tan...» «Lo sé, hija. Quería llamarte para decirte que has estado en mis oraciones, tú y tus hijos. Y también quería decirte algo más». «¿Qué es, padre?» «Durante todos estos años que los he conocido a ti y a Ricardo, siempre admiré lo que parecía ser un matrimonio sólido. Pero en los últimos días he reflexionado mucho sobre lo que pasó el domingo pasado y me he dado cuenta de algo importante». Elena esperó en silencio. «Lo que tú hiciste ese domingo no fue solo defenderte a ti misma, fue defender la verdad. Y la verdad, incluso cuando es dolorosa, siempre es sagrada». «Gracias, padre. Eso significa mucho para mí. Elena, quiero que sepas que sin importar lo que pase con tu matrimonio, tú y tus hijos siempre tendrán un lugar en nuestra comunidad parroquial. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de la fuerza y la dignidad que has mostrado». El sábado por la mañana, Ricardo llamó para pedir una reunión cara a cara, sin abogados. «Elena, necesitamos hablar, solo nosotros dos. Esta situación se está volviendo demasiado grande. Está afectando a los niños, a nuestras familias, a toda la comunidad». Elena accedió a encontrarse con él en un café neutral, lejos de sus lugares habituales. Cuando llegó, Ricardo ya estaba allí y por primera vez en meses se veía verdaderamente vulnerable. Las ojeras eran más profundas, había perdido peso y su habitual confianza empresarial había sido reemplazada por algo que parecía desesperación. «Elena, sé que he cometido errores terribles». «¿Errores?» «Ricardo, no fueron errores. Fueron decisiones deliberadas que tomaste durante meses. Tienes razón. Fueron decisiones. Decisiones estúpidas que han lastimado a todos los que amo». Elena se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro del hombre con el que había estado casada durante 15 años. ¿Incluida Vanessa en esa lista de personas que amas? Ricardo se quedó callado por un momento. «Pensé que la amaba.
Pensé que había encontrado algo que había perdido contigo, pero estos últimos días me han hecho dar cuenta de que tal vez estaba confundiendo pasión con amor, novedad con felicidad verdadera. Estás diciendo que quieres volver. Estoy diciendo que me he dado cuenta de que destruí la cosa más valiosa que tenía en mi vida por algo que ni siquiera era real. Elena sintió una mezcla compleja de emociones: tristeza, rabia y, sorprendentemente, algo parecido a la lástima. Ricardo, ¿tú crees que después de todo lo que ha pasado, después de la humillación pública, después de descubrir que me estabas robando dinero para mantener a tu novia, después de todo eso, yo podría simplemente perdonar y olvidar? No espero que olvides, pero ¿no podríamos intentarlo? Por los niños, por los 15 años que compartimos, por todo lo que construimos juntos. Elena tomó un sorbo de su café, tomándose su tiempo para responder. Ricardo, hace una semana, tal vez hubiera dicho que sí. Tal vez hubiera estado dispuesta a intentar reconstruir nuestro matrimonio, a ir a terapia, a trabajar en nuestros problemas. ¿Y ahora? Ahora me he dado cuenta de algo importante. Durante 15 años yo perdí una parte de mí misma tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la socia silenciosa perfecta. Y en estos últimos días he recuperado esa parte de mí que había olvidado que existía. Ricardo la miró con una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. Elena, yo puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. ¿Puedes cambiar? Ricardo, el problema no es solo lo que hiciste. El problema es que durante meses, mientras me mentías en la cara cada noche, mientras me robabas dinero de nuestras cuentas, mientras planeabas dejarme sin recursos, nunca se te ocurrió que yo podría tener derechos, que podría tener fuerza, que podría defenderme. Elena se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Me subestimaste completamente. Y eso me dice que en 15 años de matrimonio nunca realmente me conociste. Nunca me viste como una igual, sino como un accesorio de tu vida exitosa. Eso no es cierto, ¿no? Entonces explícame por qué pensaste que podías anunciar nuestro divorcio públicamente sin consultarme. Explícame por qué pensaste que podías mover millones de pesos sin que me diera cuenta. Explícame por qué pensaste que yo me quedaría callada y aceptaría cualquier migaja que decidieras darme. Ricardo no tenía respuesta para esas preguntas. Elena, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? No se trata de perdón, Ricardo, se trata de respeto. Y el respeto no es algo que se puede pedir después de haberlo perdido. Es algo que se gana día a día, año tras año. Elena se puso de pie preparándose para irse. Podemos tener un divorcio civilizado. Podemos ser buenos copadres para nuestros hijos. Podemos dividir nuestros bienes de manera justa. Pero no podemos volver a ser esposos. Esa confianza, ese respeto, esa intimidad, todo eso se perdió para siempre el domingo pasado en la iglesia. Elena, por favor. Ricardo, durante 15 años mi felicidad dependió de la tuya. Mi identidad estaba definida por ser tu esposa. Mi futuro estaba ligado al tuyo. Pero ahora, por primera vez en mi vida adulta, soy responsable solo de mi propia felicidad. Y no estoy dispuesta a renunciar a esa libertad. Elena se dirigió hacia la salida del café, pero se detuvo una última vez. Espero que encuentres la felicidad que buscas, Ricardo. Pero va a tener que ser una felicidad que no dependa de mi silencio, de mi sumisión o de mi disposición a ser invisible. Porque esa mujer ya no existe. Mientras Elena salía del café, sintió como si hubiera cerrado un capítulo de su vida para siempre. No había vuelta atrás, no había reconciliación posible. Pero por primera vez en meses se sentía completamente en paz con esa realidad. 3 meses después del incidente en la parroquia de San Miguel, Elena estaba sentada en su nueva oficina, revisando los contratos de su recién establecida consultoría contable. El proceso de divorcio había sido resuelto de manera más favorable de lo que había esperado inicialmente. Ricardo, enfrentado con la evidencia irrefutable de sus manejos irregulares y presionado por la atención mediática que había generado el caso, había aceptado una división equitativa de todos los bienes matrimoniales. Elena había recibido el 50% del valor de la empresa, que había decidido vender de vuelta a Ricardo en lugar de mantener la sociedad. Con ese dinero, había comprado una casa más pequeña pero elegante en una zona tranquila de Guadalajara. Había establecido fondos universitarios para sus hijos y había invertido el resto en su propia empresa de consultoría. Señora Morales, llegó la clienta de las 3, anunció Lucía, su nueva asistente, una joven recién graduada de contabilidad que admiraba profundamente la historia de Elena. Hazla pasar, por favor.
La clienta era Carla Hernández, una mujer de 35 años que estaba pasando por un divorcio complicado y necesitaba ayuda para desentrañar las finanzas familiares que su esposo había intentado ocultar. Señora Morales, leí sobre su caso en el periódico. La manera en que usted logró descubrir todas las transferencias ocultas de su esposo. Eso es exactamente lo que necesito hacer con el mío. Durante la última hora, Elena había ayudado a Carla a identificar discrepancias en los estados financieros que su esposo había presentado y había encontrado evidencia de cuentas bancarias secretas que él había intentado esconder. Carla, lo más importante que debes recordar es que tienes derechos. No importa cuánto tiempo hayas estado fuera del mundo laboral, no importa cuánto tu esposo trate de hacerte creer que no entiendes de finanzas. Tú ayudaste a construir esa estabilidad económica familiar y tienes derecho a una parte justa de ella. Después de que Carla se fuera, Elena se quedó sola en su oficina reflexionando sobre cómo había cambiado su vida. Su consultoría se había convertido rápidamente en un negocio próspero, especializado en ayudar a mujeres en procesos de divorcio a entender y proteger sus derechos financieros. Había descubierto que tenía un talento natural para desentrañar finanzas complejas y una pasión genuina por ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza económica. Su teléfono sonó. Era Sofía, ahora de 15 años y más madura de lo que Elena hubiera querido que fuera a esa edad. Mamá, papá quiere llevarnos a cenar este viernes. ¿Está bien? Las cenas familiares con Ricardo se habían vuelto una rutina mensual. Después de los primeros meses turbulentos, habían logrado establecer una relación coparental funcional, aunque nunca fácil. Ricardo había terminado su relación con Vanessa pocas semanas después del divorcio, aparentemente dándose cuenta de que Elena había tenido razón sobre las motivaciones de la joven. Sí, mi amor, está bien. ¿Cómo ha estado últimamente? Diferente. Más, no sé, más humilde, supongo. Ya no habla tanto de negocios y pregunta más sobre nosotros, sobre la escuela, sobre cómo estamos. Elena sonrió. Era bueno saber que Ricardo estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser mejor padre, incluso si ya no era su esposo. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? Mejor, mamá. Al principio estaba muy enojada contigo y con él, pero ahora creo que entiendo. Ustedes son más felices separados. Y nosotros también estamos bien. Después de colgar, Elena se dirigió a la ventana de su oficina que daba a una de las avenidas principales de Guadalajara. Podía ver el movimiento constante de la ciudad, las personas yendo y viniendo, cada una con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias victorias. Su celular vibró con un mensaje de texto de Mariana. Hermana, ¿cómo va todo? Te vi en las noticias otra vez. Elena había aparecido en un programa de televisión la semana anterior, hablando sobre derechos financieros de las mujeres en el matrimonio. Se había convertido involuntariamente en una voz respetada en temas de empoderamiento femenino, invitada regularmente a conferencias y programas de radio. Le respondió a su hermana. Todo bien, ocupada pero feliz. ¿Cómo van los niños? Perfectos. Fernando dice que cuando crezca quiere ser tan valiente como su tía Elena. Esa respuesta le dio una calidez particular a Elena. Saber que su historia había inspirado no solo a mujeres desconocidas, sino también a su propia familia, le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Alrededor de las 5 de la tarde, Elena cerró su oficina y se dirigió a casa. Su nueva rutina incluía pasar por el mercado local para comprar ingredientes frescos para la cena. Era un ritual que disfrutaba. Esta simple autonomía de decidir qué cocinar sin tener que consultar con nadie más. Mientras seleccionaba tomates, escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Elena Morales? Se dio vuelta y vio a un hombre de aproximadamente su edad con cabello castaño ligeramente canoso y ojos amables. Le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Sí, soy Elena. Disculpe, ¿nos conocemos? Soy Miguel Santos. Fuimos compañeros en la universidad, en la carrera de contabilidad. Aunque dudo que me recuerdes, éramos de grupos diferentes. Elena lo miró más atentamente y comenzó a recordar. Miguel había sido el chico tímido pero inteligente que siempre estaba en la biblioteca, que participaba activamente en las clases pero rara vez en las actividades sociales. Miguel, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho todos estos años? Bien, gracias. Soy contador público, tengo una pequeña firma aquí en Guadalajara. He seguido tu historia en los medios. Lo que has logrado es realmente admirable. Elena sintió una mezcla de orgullo y ligera incomodidad. Aún no se acostumbraba completamente a ser reconocida públicamente. Gracias, Miguel. Ha sido un año de muchos cambios. Me imagino. Oye, no quiero ser indiscreto, pero
¿Te gustaría tomar un café algún día? Me encantaría platicar contigo sobre los viejos tiempos y también sobre el presente. Creo que podríamos tener muchas cosas interesantes de las cuales hablar. Elena se quedó callada por un momento. Hacía más de un año que no tenía una conversación social genuina con un hombre que no fuera su exesposo o el padre de alguno de los amigos de sus hijos. La idea era a la vez emocionante y aterradora. Me parece una buena idea, Miguel, pero te advierto que mi vida es bastante complicada en este momento. La vida de todos es complicada a nuestra edad, sonrió Miguel. Yo también estoy divorciado, con 2 hijos adolescentes. Entiendo perfectamente la complejidad. Intercambiaron números de teléfono y Elena se fue a casa sintiéndose extrañamente nerviosa. Había pasado tanto tiempo definiendo su identidad en relación con el divorcio, con ser una madre soltera, con ser una empresaria independiente, que la idea de una simple interacción social romántica se sentía como territorio completamente desconocido. Esa noche, mientras cenaba con Sofía y Diego, les contó sobre el encuentro. «Mamá, ¿vas a salir con alguien?», preguntó Diego con curiosidad genuina. «No sé, mi amor. Solo vamos a tomar un café y platicar. Nada más». «Está bien si quieres salir con alguien», dijo Sofía. «Mereces ser feliz». La madurez de su hija de 15 años la sorprendió constantemente. Sofía había crecido mucho durante el proceso del divorcio, asumiendo a veces un rol casi protector hacia Elena. «Gracias, mi amor, pero ustedes son mi prioridad. Cualquier decisión que tome, siempre va a ser pensando en lo que es mejor para nuestra familia». 2 días después, Elena se encontró con Miguel en una cafetería tranquila en el centro de Guadalajara. Él llegó puntual, vestido casualmente pero con elegancia, y le trajo un pequeño ramo de flores. «Espero que no sea demasiado formal», dijo entregándole las flores. No estaba seguro del protocolo para este tipo de encuentros. Elena rió genuinamente por primera vez en semanas. «Hace tanto tiempo que no recibo flores que no sabría cuál es el protocolo correcto tampoco». Durante las siguientes 2 horas, Elena y Miguel conversaron sobre todo: sus carreras, sus divorcios respectivos, sus hijos, sus planes futuros. Elena descubrió que Miguel había pasado por una experiencia similar a la suya, aunque menos pública. Su exesposa lo había dejado por un compañero de trabajo después de 18 años de matrimonio, llevándose la mitad de sus ahorros y dejándolo con la custodia compartida de sus 2 hijos. «Al principio pensé que mi vida había terminado», le confió Miguel. «Pero ahora, 2 años después, me doy cuenta de que fue el comienzo de una vida más auténtica». «Entiendo perfectamente esa sensación», respondió Elena. «Es extraño cómo algo tan doloroso puede convertirse en algo liberador». «He seguido tu caso desde el principio», dijo Miguel. «No solo por la cobertura mediática, sino porque lo que hiciste requirió un valor extraordinario. Muchas mujeres en tu situación hubieran aceptado el silencio y la conformidad». Elena se sintió halagada, pero también ligeramente incómoda con la admiración evidente en la voz de Miguel. «No creo haber sido particularmente valiente. Creo que simplemente llegué a un punto donde ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien». «Eso es exactamente lo que es el valor», respondió Miguel. «No es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo». Cuando se despidieron esa tarde, Miguel le preguntó si podían volver a verse. «Me encantaría, Miguel, pero quiero ser honesta contigo. Estoy en un momento de mi vida donde estoy redescubriéndome a mí misma. No sé si estoy lista para una relación seria». «No hay prisa», respondió él. «Yo también estoy en un proceso de redescubrimiento. Tal vez podemos acompañarnos en esa búsqueda sin presiones, sin expectativas». Durante las siguientes semanas, Elena y Miguel comenzaron a verse regularmente. Iban al cine, a cenas casuales, a caminar por los parques de Guadalajara. Elena se encontró disfrutando de la compañía masculina de una manera completamente diferente a como había experimentado el matrimonio. Con Miguel se sentía como una igual, como una compañera de conversación respetada, no como un accesorio o una responsabilidad. 1 mes después de su primer encuentro, Miguel la invitó a acompañarlo a una conferencia de contadores en Puerto Vallarta. Sería un fin de semana de trabajo, pero también podríamos disfrutar un poco de la playa. Por supuesto, habitaciones separadas, sin presiones. Elena consideró la invitación durante varios días. Sería la primera vez que viajara sola con un hombre desde su divorcio, y la idea la llenaba de nerviosismo y emoción a partes iguales. «¿Qué opinas?», le preguntó a Mariana durante una de sus llamadas semanales. «Opino que te mereces divertirte, hermana. Has pasado los últimos 2 años reconstruyendo tu vida, cuidando a tus hijos, estableciendo tu negocio. Es hora de que también pienses en tu felicidad personal. ¿Pero no es demasiado pronto? Elena, no hay un cronograma establecido para seguir adelante.
Si te sientes cómoda con Miguel, si disfrutas su compañía, si te trata con respeto, entonces sigue tu instinto. Elena decidió aceptar la invitación. El fin de semana en Puerto Vallarta fue revelador en muchos aspectos. Por primera vez en años se sintió como una mujer independiente, no definida por su rol de madre o exesposa, sino simplemente como Elena. Miguel era atento sin ser posesivo, romántico sin ser exigente y respetuoso de sus límites emocionales. Una noche, mientras caminaban por la playa después de la cena, Miguel se detuvo y la miró directamente. Elena, quiero que sepas que estos últimos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. No tengo prisa, no tengo expectativas específicas, pero sí quiero que sepas cómo me siento. Elena sintió una calidez en el pecho que había olvidado que era posible experimentar. Miguel, yo también he sido muy feliz, pero necesito ser honesta contigo sobre algo. Dime, aún tengo miedo. Miedo de volver a perder mi independencia. Miedo de volver a definirme a través de otra persona. Miedo de que mis hijos se sientan traicionados si inicio una relación seria. Miguel tomó sus manos gentilmente. Elena, no quiero que pierdas tu independencia. La admiro demasiado como para querer cambiarla. Y en cuanto a tus hijos, ellos quieren verte feliz. Lo he visto en la manera en que hablan de ti. ¿Cuándo has hablado con mis hijos? La semana pasada, cuando fui a recogerte a tu casa, Diego me preguntó directamente si mis intenciones contigo eran serias. Le dije que te respetaba mucho y que quería conocerte mejor. Él me dijo que estaba bien, siempre y cuando yo fuera bueno contigo. Elena se rió, imaginándose a su hijo de 13 años interrogando a Miguel como un pequeño protector familiar. ¿Y qué hay de Sofía? Sofía es más observadora. No me ha dicho nada directamente, pero puedo ver que me evalúa cada vez que nos ve juntos. Creo que está esperando a ver si soy genuino o no. Esa noche, Elena durmió más profundamente de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde su divorcio, se permitió imaginar un futuro que incluía no solo su independencia y sus hijos, sino también la posibilidad de amor romántico. Cuando regresaron a Guadalajara, Elena notó que algo había cambiado en ella. Se sentía más relajada, más abierta a las posibilidades, menos definida por las heridas del pasado. 2 semanas después recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Elena, necesito hablar contigo. Es importante. Se encontraron en el mismo café donde habían tenido su última conversación seria sobre el divorcio, casi un año atrás. Ricardo se veía diferente, más delgado, más sereno, menos arrogante. Elena, he estado en terapia durante los últimos 8 meses. Me alegro por ti, Ricardo. ¿Cómo te está yendo? Bien. Difícil, pero bien. He aprendido muchas cosas sobre mí mismo que no me gustaron mucho al principio. Elena esperó a que continuara. Quería pedirte perdón, no solo por la infidelidad, sino por la manera en que te traté durante nuestro matrimonio. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que durante años te vi como una extensión de mí mismo, no como una persona independiente con sus propios sueños y necesidades. Aprecio tu disculpa, Ricardo. También quería decirte que estoy orgulloso de lo que has logrado. Tu empresa, la manera en que has criado a nuestros hijos, la fuerza que has mostrado. Todo eso me ha hecho dar cuenta de lo mucho que perdí cuando perdí tu respeto. Elena se sintió conmovida por la sinceridad evidente en la voz de Ricardo. Ricardo, me alegra saber que estás trabajando en ti mismo. Nuestros hijos necesitan un padre que sea la mejor versión de sí mismo. Hay algo más que quería decirte. Los niños me contaron sobre Miguel. Quería que supieras que me parece un buen hombre y que me alegra que hayas encontrado a alguien que te trate con el respeto que mereces. Elena se quedó sorprendida por la madurez de Ricardo. Gracias. Eso significa mucho, especialmente viniendo de ti. ¿Crees que algún día podremos ser amigos de verdad? No solo copadres funcionalmente cordiales, sino realmente amigos. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que es posible, Ricardo, pero va a tomar tiempo. La confianza se construye lentamente, especialmente después de haber sido destruida tan completamente. Lo entiendo. Estoy dispuesto a ser paciente. Cuando Elena salió del café esa tarde, se sintió como si un peso que no sabía que estaba cargando hubiera sido levantado de sus hombros. La disculpa de Ricardo no borraba el dolor que había causado, pero sí abría la posibilidad de un futuro donde el pasado no definiría completamente el presente. Esa noche, Elena llamó a Miguel para contarle sobre la conversación. ¿Cómo te sientes al respecto?, le preguntó él. Liberada de alguna manera, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo completamente y concentrarme en escribir el siguiente. ¿Y qué quieres que incluya el siguiente capítulo?
Elena sonrió mirando por la ventana de su sala hacia el jardín que había plantado en su nueva casa. Quiero que incluya crecimiento continuo, aventuras, tiempo de calidad con mis hijos, éxito en mi empresa y tal vez, si el universo quiere, amor verdadero con alguien que me valore por quien realmente soy. Eso suena como un capítulo muy prometedor, respondió Miguel. Y me encantaría ser parte de esa historia si tú me lo permites. Elena cerró los ojos sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Me gustaría eso también, Miguel. Me gustaría mucho. 6 meses después, Elena estaba de pie en el jardín de su casa, preparando una barbacoa para celebrar el primer aniversario de su empresa de consultoría. Miguel estaba ayudándola con la parrilla, mientras Sofía y Diego jugaban con los hijos de Miguel en la piscina. Mariana había venido de Ciudad de México con su familia, e incluso doña Carmen había venido a celebrar. La escena era perfecta en su imperfección. Niños riendo, adultos conversando, comida quemándose ligeramente en la parrilla, música sonando suavemente en el fondo. Era exactamente la vida que Elena había soñado, pero nunca se había atrevido a imaginar completamente. ¿Eres feliz?, le preguntó Miguel, abrazándola por detrás mientras ella cortaba verduras. Elena se apoyó en él, sintiendo la solidez de su presencia, la seguridad de su afecto incondicional. Soy más que feliz, respondió. Soy libre, y resulta que la libertad y la felicidad van muy bien juntas. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, Elena Morales, empresaria exitosa, madre soltera empoderada, mujer enamorada por elección propia, miraba hacia el futuro con esperanza, fortaleza y la certeza absoluta de que la mejor versión de su vida apenas estaba comenzando. El camino desde aquel domingo fatídico en la parroquia de San Miguel hasta este momento había sido largo, doloroso y transformador. Pero cada paso había valido la pena, porque la había llevado a convertirse en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Una mujer que no pedía permiso para existir plenamente, que no se disculpaba por ocupar espacio y que había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino el fundamento de todo lo demás. La historia de Elena Morales no había terminado, apenas había comenzado realmente. Y esta vez, ella era la autora de su propio destino. Gracias por acompañar la historia de Elena Morales. ¿Qué te pareció esta historia de transformación y empoderamiento? ¿Te identificaste con algún momento de la vida de Elena? Me encantaría leer tus comentarios y saber qué opinas sobre este viaje desde la humillación hasta la libertad. Si esta historia te inspiró o te emocionó, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video.